Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás tú hoy, mi amor? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ay, no, un bendecido. Yo iba a decir al colombiano una berraquera, pero no lo voy a decir. Ah, bueno. A los colombianos muy bien. Ah, bueno. Bendito sea el Señor por este maravilloso día, porque todos los días son una oportunidad que Dios nos da para crecer en su amor. Una preciosa y hermosa oportunidad. Sepámoslo, comprendámoslo, porque Dios nos da cosas lindas todos los días. Todos los días nos da algo lindo. Nos da la posibilidad, como dijo Facundo Cabral, hermosamente, hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Como dice el Salmo 121, dice, ni el sol me fatigará, ni la luna de noche me cansará, porque ¿en quién está mi socorro? Mi socorro está en Dios, mi Salvador. Qué precioso Salmo 121. Amén. ¿Verdad? Empezamos invocando a la Santísima Trinidad, ¿te parece? Para que este momento sea sublime. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre, porque hoy haces nuevas todas las cosas como siempre. Hoy sé que tú nos das esa posibilidad de nacer nuevamente en ti, Papito Dios del cielo hermoso. Hoy nos das esa oportunidad de estar en tu presencia viva, Papito Dios. Gracias, Padre, porque sé que hoy con tu palabra me vas a dar ese alimento que necesito, ese renuevo, me vas a dar esa esperanza para enfrentar las cosas difíciles que tengo que a diario tener que enfrentar. Pero tú me das una esperanza, me das un consuelo, colocas a los ángeles celestiales a mi alrededor para que ellos acampen, así dice la palabra, y yo lo creo, Padre, porque tú siempre estás allí, dándonos la mano, y lo único que tú pides es que nosotros tengamos la mirada puesta en ti, que volteemos a mirarte a ti, que tengamos, como dice Pablo, esa mirada puesta en lo eterno, porque nosotros hacemos parte del reino de los cielos, Papá Dios del cielo hermoso. Yo hago parte del reino tuyo, a pesar de que el mundo siempre me atrae, con sus pasiones, con sus locuras, con sus afanes, me atrae con la enfermedad tal vez, me hace desviar la atención con tantas cosas que el mundo me ofrece que son solamente cuestiones pasajeras, creyéndome hacerme sentir que realmente la felicidad está en el mundo, que la paz está en el mundo, y no es así, Padre. La paz está en ti, porque así está escrito en tu palabra. La verdadera felicidad solamente está en ti, Padre Santo. No con la felicidad que el mundo ofrece, no con las pasiones, porque no es de pasión ni de emoción. Es de fe, es de amor, Padre. Por eso hoy te suplico que a través de tu santa palabra nos hagas dignos, hijos tuyos, de poder ser merecedores de esas promesas que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que tú nos diste en la palabra. Muchas promesas, como por ejemplo esta, que toda mi familia será salva. Tú y tu casa será salva. Lo importante es que nosotros creamos y que nosotros podemos también servir. Tú y tu casa serviremos al Señor. Eso lo dijo Samuel, Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué precioso, Papito Dios del cielo. Heme aquí, envíame a mí y habla, que tu siervo escucha. Háblame hoy, que lo necesito. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué palabra entonces tenemos para hoy? ¿Qué palabra nos habla nuestro Padre Dios? Bueno, vamos para el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 18, desde la parte B hasta el versículo 23. En aquel tiempo, Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús
curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista, y respondiendo les dijo: vayan y anuncien a Juan lo que han visto, oído, lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, uno mira este pasaje porque en este momento, si uno se acuerda de la historia de Juan el Bautista, uno se da cuenta que él ya está en la cárcel. Es muy factible, pues cuando, me supongo, ¿no? Cuando se está en unas condiciones ya bien adversas, como en el caso de Juan el Bautista, pues yo creo que hay cosas que le empiezan a uno inquietar, ¿no? Porque pues él ya lleva un tiempo allí en la cárcel, el que estaba directamente contra él era el propio rey, y pues yo creo que son muchos los cuestionamientos que se hace uno cuando está con las adversidades, ¿no? Con las circunstancias en contra de uno. Yo creo que una de las grandes adversidades o de las grandes situaciones es uno decir, bueno, si llegara el momento, en este momento mío en que el Señor me llama a su presencia, he cumplido con el propósito de mi vida, he cumplido con lo que, para lo que fui yo destinado a hacer en la tierra. Y yo creo que en este momento Juan se encontraba en esas, porque sea como sea, cuando uno se encuentra con el Señor, o bueno, las cosas se están complicando y uno percibe que las situaciones están ya llegando al final, pues yo creo que uno empieza a cuestionarse y a confrontarse frente a las cosas que pudo haber hecho en la vida, ¿no? Y Juan el Bautista fue dado a la tierra, o sea, se dio a la tierra, fue para que anunciara, que preparara el camino para Jesús. Y entonces en ese momento él ya está encarcelado, en ese momento no puede hacer su misión. Tiene discípulos porque habían personas que lo seguían por sus enseñanzas, ¿sí? Y entonces yo me supongo que en ese momento entra como esa duda, ¿será que ya cumplí lo que tenía que haber hecho? ¿O qué va a pasar conmigo? Porque yo veo que las cosas están más complicadas. O sea, yo me imagino todo, porque se va a como si era una persona. Y me supongo su cantidad de pensamientos, ¿no? Porque el enemigo es el momento en que aprovecha. Pero él quería confirmar si él había cumplido su misión. Y es cuando él envía a unos seguidores suyos a preguntarle a Jesús. A mí me deja pensando la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo hablábamos el otro día con relación a que con el Señor no son justificaciones. O sea, vaya, dígale tal cosa, ni nada. No. Jesús, él actuó. O sea, Jesús hizo cosas. Jesús se permitió hacer sanaciones, se permitió hacer liberaciones, se permitió que las personas que estaban ciegas vieran y demás. Y yo digo, ¿pero por qué si él era Jesús? Fácilmente le pudo haber dicho a estos discípulos de Juan que le dijeran eso. Y yo pienso que con Jesús las cosas no son así. Con Jesús se dan las cosas por hechos. O sea, ¿para qué? ¿Y por qué por hechos? O sea, porque él necesitaba que ellos miraran esas sanidades, esas liberaciones y demás, esa libertad de corazón y demás. Porque era necesario que se hiciera eso. Y yo pienso algo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor y vemos las cosas que el Señor hace, en nuestro corazón hay certeza. En nuestro corazón ya no hay argumentos, no, ya hay verdades, ya hay una certeza de las cosas que suceden.
Y a veces necesitamos tener esa certeza, ese encuentro con el Señor, ese de verdad tener la experiencia de estar con el Señor y lo que hace el Señor para cuando nosotros vayamos a hablar de Él, tengamos la seguridad de lo que vimos. O sea, cuando tú ves que algo pasa, tú hablas de esa situación con toda la plenitud, la firmeza, porque lo viste que sucedió, cuando tú escuchaste directamente, o sea, tú tuviste esa experiencia directa con la situación específica. Y estos 10 discípulos tuvieron la oportunidad de tener esa experiencia con nuestro Señor Jesús. O sea, no iban allá, no, pero es que pareciera que, o sea, Él nos dijo que posiblemente sí sana, que yo no, ellos no se fueron con argumentos, con quién sabe, posiblemente sí. No, ellos ya llevaban en su corazón la certeza de qué era y quién era nuestro Señor Jesús. Por eso, ellos cuando tienen eso, pueden hablarle a Juan. Cuando a uno tiene una experiencia con el Señor y le habla a las demás personas, esas personas sienten nuestra seguridad, sienten nuestra firmeza, o sea, sienten la convicción que hay en uno. Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros tener esa experiencia con el Señor, ese encuentro con el Señor, que nosotros podamos tener ese momento donde tenemos, o sea, vivimos las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, porque eso es lo que nos permite dar testimonio. Ellos tuvieron esa experiencia y pudieron darle testimonio a Juan el Bautista. Pudieron darle la firmeza de que seguramente frente a las dudas, frente a la inquietud, qué sé yo, que estaba vivenciando en ese momento Juan, ellos al hablar de lo que pudieron ver, yo creo que trajeron paz al corazón de Juan. Trajeron tranquilidad, trajeron como esa convicción de que, bueno, hice cosas que ya, o sea, hice las cosas como Dios quería que ella las hiciera. O sea, no sabemos qué había en el corazón de Juan. Pudo haber sido dudas, pudo haber sido la inquietud de su propósito, qué sé yo. Pero cuando sus discípulos le comentan a Juan, ya Juan puede estar en paz. ¿Por qué? Porque ya confirmó de que él era el Mesías. Confirmó de que él era la persona de quien él hablaba. ¿Sí? O sea, en su corazón ya no le angustió lo que pudiera pasar de él. O sea, esa situación trajo libertad en sus pensamientos, libertad en sus sentimientos, en sus emociones. Trajo libertad a su espíritu. Entonces ya podía estar tranquilo frente a lo que estaba sucediendo. Ya si pasaba lo que evidentemente pasó, ya él pudo sentirse en libertad porque pudo ver que su propósito se había cumplido al haber anunciado al Mesías. Ya él entendía que posiblemente él ya tendría que irse, qué sé yo, o sea, posiblemente en su corazón estaba su inquietud de si yo muero, si me matan, ¿será que lo logré hacer o será que quedé a la mitad del camino? Juan quedó en paz. Pero esto nos está enseñando algo. Si nosotros necesitamos traer ese mensaje del Señor a nuestra familia, dar testimonio, hablar de las cosas de Jesús, no es hablarlo por sugerencia, porque de pronto eso es lo que todo el mundo dice, porque a lo mejor esas son las cosas que todo el mundo habla. No, es que eso está escrito ahí en la palabra, no fue que alguna persona me contó. No, la realidad es que el Señor está esperando que tú tengas ese encuentro con Él, que tú tengas esa experiencia con Él para que en tu corazón esté la convicción de lo que tú estás haciendo y de lo que tú estás hablando. O sea, cuando tú ves por ti mismo las situaciones del Señor, tú tienes certezas, eso es fe. O sea, tienen la certeza de que esto sí es verdad. O sea, cuando tú oras y estudias la palabra y tú necesitas una respuesta y llega esa palabra específica, tú
tienes esa convicción en tu corazón porque sabes que el Señor te la dijo a ti directamente y entonces tú hablas con toda la seguridad del caso, con toda la tranquilidad, porque cuando el Señor nos habla directamente a nosotros y tenemos nuestra experiencia con Él, nosotros vivimos en paz. En nosotros hay tranquilidad y podemos actuar con seguridad de que lo que Dios nos dice, eso se va a hacer. Solo necesito yo creerlo para que eso se haga. Entonces, la situación es que el Señor está esperando que yo tenga mis experiencias personales con Él. O sea, qué bendición que mi esposo experimente sus situaciones, pero yo necesito tener mi experiencia con el Señor. A mí me pueden decir muchas personas, no, pero es que el Señor tal cosa, pero peor si solamente me lo dicen de un conocimiento, de una lectura, pero no de una vivencia con el Señor. Yo necesito y requiero tener mi encuentro personal con el Señor para yo tener certezas y sentir que lo que yo digo, que lo que yo transmito a otras personas, para mí es una verdad, una seguridad de tal manera que como que motive a las personas para que ellos también quieran tener ese encuentro, esa experiencia con el Señor, que ellos también quieran buscar la presencia del Señor. Te hacía una pregunta en estos días, tú que tenías un encuentro con mujeres, porque generalmente mi esposa invito a esas mujeres de Dios que acompañan a mi esposa los días martes a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, y bueno, si nos contactan y con todo gusto que mi esposa los acompañe, unas charlas muy lindas. Y una mujer te decía algo muy hermoso, Moni, te decía, bueno, ¿y cómo hago yo para tener esa experiencia personal con Dios? Esa experiencia sobrenatural con Dios. ¿Cómo lo hago, mi amor? O tú cómo lo hiciste, por ejemplo, para haber soltado este macho alfa, este pavo real. ¿Cómo lo hiciste? Porque para poder soltar este pavo real, debiste haber tenido una experiencia personal con nuestro Padre Dios. ¿Qué es tener una experiencia sobrenatural con Dios, amor? O cómo, bueno, ya no lo dijiste, pero ¿cómo se hace? La palabra de Dios nos dice que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿sí? Y necesitamos plantearnos objetivos claros y determinarnos, decidirnos por hacer y cumplir esos objetivos. La única forma para que uno pueda tener esa experiencia es que tú de verdad lo anheles. Lo anheles por ti, lo anheles por estar en la presencia de Dios, no lo anheles porque tu esposo cambie, no lo anheles porque tus hijos cambien, no lo anheles porque tu negocio funcione, no lo anheles por cosas del mundo, no, anhélalo porque simplemente lo quieres a Él, porque esa es una realidad. Yo sé que muchísimas veces nosotros nos acercamos, y eso pasó al principio de toda la vida mía. Uno se acerca a Dios es por utilizar a Dios. Esa es la realidad, utilizarlo. Ay, es que yo necesito que mi matrimonio cambie, que mi esposo sea diferente, que mis hijos, o sea, ese asunto ya lo tenemos más que trillado. Perdónenme la expresión, pero la verdad. Pero no nos acercamos a Dios simplemente por quererlo amar, por querer tener una relación personal con Él. Gracias a Dios, cuando yo me determino a querer tener una relación personal con el Señor, es darnos la oportunidad de que cada retiro, cada encuentro, cada experiencia que yo tenga de poder tener esos momentos de sanación y demás, yo me enfocaba específicamente era en querer tener mi relación con Dios, mi encuentro personal con Él. Y anhelar mi encuentro personal con Él hizo que de verdad tuviera un encuentro personal. ¿Por qué? Porque el Señor mira la intención del corazón. Al Señor no lo podemos engañar. A Él tenemos que hablarle con claridad. Oh, sí, estoy débil, he fallado, lo que sea. Yo le tengo que reconocer las cosas. Pero cuando yo deseo mi encuentro personal con Él, yo lo voy a tener. Porque así como dice la palabra, si yo le pido a Dios que me dé de su espíritu y lo anhelo, y de verdad hago las cosas para que yo sea ese templo del Espíritu Santo, o sea, yo limpie mi corazón, el Señor me va a regalar el Espíritu de Él para yo tener esa comunión más cercana con mi Padre Dios. Pero yo tengo que anhelar realmente tener mi encuentro personal con Dios. Yo no anhelaba
tener un encuentro con Dios para que mi esposo fuera transformado. La verdad, no. Al principio no. Al principio lo hacías así. Sí, Todo el tiempo era orando que el Señor restaura mi matrimonio, el Señor convierte a mi esposo para que me ame, para que me quiera. Muchas veces lo hiciste. Y así sea lo que tú decías al Y principio. eso es lo que las personas hacen realmente. O sea, lo que yo les estaba diciendo, estamos utilizando a Dios, pero no queremos conocer a Dios. Y la verdad, cuando yo determiné conocer a Dios, importarme si cambiaba o no mi esposo, eso me permitió tener mi encuentro personal con el Señor. Sí es cierto que uno quisiera tener muchas cosas, pero si lo principal para ti es buscar al Señor, les aseguro que el Señor no se hará de rogar. Él tendrá la oportunidad y tú tendrás la oportunidad de tener ese momento, pero tienes que determinarte los tiempos. Tienes que de verdad decir, tú eres importante para mí, te voy a dar un lugar de importancia en mi vida, no el último momento del día cuando tú ya no quieres hablar con él, sino que a lo mejor tendrás que hacer una hora de mortificación, o sea, morir a ti. Y entonces te tengas que levantar a las 4 de la mañana sabiendo que a las 5 ya tienes que estar corriendo para tu familia, y a pesar de que te acostaste a las 12 de la noche, no importa, tú te vas a levantar a esa hora y el Señor te estará esperando y Él te querrá bendecir por esa situación. Pero son los momentos en que yo le estoy mostrando a Él que sí me interesa a Él. Porque es que cuando yo lo tomo como mi auxiliar, no estoy haciendo nada y no voy a tener ese encuentro personal con el Señor. Yo tengo que darle el lugar de privilegio. Él es mi Dios, no es mi lacayo. Esa es la realidad. Él es mi Dios y si mi Dios me dice, yo corro donde mi Dios, ¿cierto? Pero si es mi lacayo, ay no, algún día de pronto lo atenderá y eso, si me queda tiempo. Entonces no tengamos a Dios como nuestro lacayo, sino como nuestro Señor. Y obedezcamos y queramos conocerlo, porque mientras más cerquita tú estés del Señor, las bendiciones serán grandes y te podrás dar cuenta de tantas cosas lindas y tendrás ese encuentro con el Señor. Qué precioso, Moni. Y mira lo interesante de Juan cuando le habla a sus discípulos, ¿no? Les dice, vayan, mírenlo, obsérvenlo. Y mi Señor, sí, pregúntenle. Y miren mi Señor Jesucristo lo que les contesta tan lindo. ¿Vieron? O sea, tuvieron esa experiencia personal, observaron lo que yo hice. Se dieron cuenta que los ciegos ven, los sordos escuchan, los muertos resucitan. Se dieron cuenta que los matrimonios se restauran. Se dieron cuenta que las personas convierten su mal comportamiento y siguen una vida diferente. Entonces, vayan y hablen de eso. Y mira lo interesante cuando uno lee Hechos de los Apóstoles o lee las cartas de Juan. Dice, yo hablo de lo que soy testigo. Yo fui testigo de. Lo que decía Pablo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Claro. Sí, testigo. Es igual, testigo. Igual lo que sucedió con la samaritana. Salió sin estar pendientes y Jesús le dijo, vaya y dígales que yo voy a... Dijo, yo soy testigo de... Dijo la samaritana. No pasó por carrera de psicología, ni teología, ni filosofía, ni hizo curso de cuestión de pastoral, nada. Salió porque en su corazón estaba llena del Espíritu Santo, porque se sentía llena, porque le dio el agua viva a mi Jesús de Nazaret cuando le descubrió sus pecados. Y ella salió como alma que lleva el Espíritu Santo a predicar, a dar testimonio, a llamar a otros. Vayan y díganles que aquí hay algo, que inclusive a los pobres se les da consuelo, a los pobres se les da esperanza. Vayan y díganle eso. Eso es amor, tener ese encuentro personal. Por ejemplo, repito, de otra manera, escucho constantemente, es que mi carga es mi esposo. Mi cruz. Mi cruz es mi esposo. Esa no es la cruz. Es mi cruz, tengo que soportarla, aguantarla, tolerarla, aguantar mi cruz. Esa no es tu cruz. Cuando tú conoces y tienes una relación personal con mi Señor Jesucristo, te das cuenta que esa cruz Él ya la cargó, que Él cargó eso,
que Él cargó el pecado de tu esposo, esa lujuria de él, ya lo cargó allí ve a Catalina Emmerich en el Huerto de los Olivos, ve allí y conoce que mi Jesús sufrió porque Él llevó esa cruz. Entonces, ¿para qué te pones a cargar algo que ya no es tuyo? Uno se vuelve masoquista, de verdad, se vuelve masoquista, uno cargando con lo que no es. Vayan y prediquen, vayan y muestren, vayan y tengan esa experiencia personal como ya la tuviste conmigo, te diste cuenta. Porque claro, cuando acompañaron a mi Señor Jesucristo, tuvieron que tener una relación con Él, una personal, o sea, verlo como sucedió con Zaqueo, ¿no? No solamente escuchó, sino vieron. Yo quería verlo y se subió al sicomoro, quería verlo, no escucharlo, sino verlo. No de oídas nomás, no, sino también verlo. Como digo Job, claro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Ay, qué hermoso, mira! ¡Qué hermoso! Y es eso, es tener esa relación personal, oír y ver, y saber que Él es la fuente de la vida, que Él es el todo para mí. No es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no son las circunstancias de salud, no son las cuestiones económicas. Es mi Señor, esa relación personal con mi Señor Jesucristo. Mi esposa lo hizo. A veces se devuelve, porque queda mirándome a este macho alfa, porque como soy su macho alfa. No, no es así. O sea que cuando yo esté manejando, deja de mirarme, mi amor. No miro la carretera y lo que me pueda pasar a mí. No confía en el Rafa cuando yo manejo. No, confío en Dios, pero no. No, pero no confía en mí. Entonces anda, si yo volteo, ella voltea la cara. Si yo miro el retrovisor, ella mira el retrovisor. Si yo freno, ella frena conmigo. ¿No les pasa eso a ustedes en ocasiones? Así le pasa a mi esposa. Entonces ella decide más bien irse atrás del carro para que no sufra tanto. Pero entonces fíjense qué es soltar, qué es abandonarse. Es tener ese vínculo con el Señor. Oír y ver. Oír y ver. Ellos fueron y tuvieron ese testimonio. Y doy testimonio de lo que vi, de lo que observé, de la experiencia que tuve de eso, doy testimonio. Tengo la certeza, la convicción, ¿eso es fe? Claro, eso es fe. Es allí donde realmente uno empieza a soltar. Y allí es donde uno dice, sí, conocí al Mesías. Lo conocí personalmente. Pero andamos con una angustia. Que porque se me fue con la otra, que porque se fue, que no sé qué, que es que me hizo, que dejó de hacer. Mira, andas en unas angustias y en unos desesperos. Y estás perdiendo la salvación. Sí, claro, estás perdiendo tu salvación. Porque andas cargando, es que me hicieron. Mira, el día en que, es que Señor, es que a ti te hicieron más que a mí, eso ya lo vivenciaste tú, yo lo que digo no es nada. A ti te rechazaron, sí, a mí este rechazo que me están dando no es nada. A ti te traicionaron y por eso te crucificaron. A nosotros nos traicionan, pero no nos llevan a crucificarnos. Claro que sí. Entonces, fíjate, Moni, si realmente hemos tenido una experiencia personal con el Señor. Entonces, ¿cómo tenerla? Igual que esta historia de ese hombre que le dice a su mentor, a la persona que lo guía espiritualmente, maestro, enséñame a tener sabiduría, háblame la sabiduría. Entonces lo lleva a un río, ¿no? Y lo agarra del cabello y ¡bum!, lo hunde en el agua. Y cuando estaba casi pataleando, a punto de ahogarse, lo sacó. Y le dijo, tal cual tú anhelaste el aire, así anhela la sabiduría y se te dará. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo tenía con el Espíritu Santo y así se te dará. ¿Cómo así? O sea, anhela el Espíritu Santo. Claro que sí, sino que esa es una historia para comprender que si uno anhela el Espíritu Santo vendrá a ti y hará comunión contigo. Y al tener esa comunión con el Espíritu Santo, pues vas a tener una relación personal con Dios. Anhélalo por las mañanas. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Sí? Levántate en oración. ¿Cómo te levantas tú? ¿Cómo te levantas? ¿En el día estás haciendo oración todo el tiempo? ¿Estás bendiciendo a los que allí están? Como dice la palabra, ¿no? Bendice a los que te maldicen. No pagues mal por No pagues mal por mal, sino bien por mal. Por mal. Qué curioso, mira qué lindo. O sea, eso es vivir en el amor. Vivir con una sonrisa en tu cara, no con una cara de amargura. Ustedes cuando me ven calladito parece como yo soy de mal genio, ¿sí o no? Yo me he puesto a mirar los videos a veces que hacemos y a mí me da esta pena. Digo, ay Señor, el rostro que tengo como si estuviera molesto porque Mónica está hablando. De verdad, todo el tiempo ando así. Como se dice, uno no cambia la cara, pero cambia uno la actitud. Yo decía, Dios mío, ay Señor, a veces yo le digo, Señor, endulza mi rostro porque a veces mi cara se refleja como si estuviera de mal genio todo el tiempo. De verdad.
Y bueno, tal vez las experiencias que he tenido en mi vida. Pero realmente, fíjate que el Señor cambia la actitud si nosotros queremos cambiar. Él está allí dispuesto a empezar. Él quiere tener ese vínculo personal contigo. Ese vínculo está esperando con sus brazos abiertos. Y qué no decir de mi Madre María. Está con su manto celestial abierto para que tú salgas corriendo a su encuentro. Ojalá entendiéramos estas palabras. Dile, señores, enséñame a morir a mí porque quiero tener ese vínculo personal contigo. Dios me los bendiga. Dios me los llene de paz. Dios los bendiga, que tengan un hermoso día. Espectacular día en Cristo Jesús. Amén y amén. Y al buen entendedor, pocas palabras. Chao. Bye.